Señoras y señores, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, así como de los señores magistrados que conforman el Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú, saludamos vuestra presencia y les damos la más cordial bienvenida. Esta es una ceremonia de carácter oficial que tiene por objeto la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS. La suscripción de este convenio tiene por objeto establecer acciones que faciliten la tramitación del procedimiento de dispensa y o justificación de multas electorales para personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad de CONADIS. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo encargado de administrar justicia en materia electoral, de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales, de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas y demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes. Por otro lado, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es un organismo público adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y por mandato de la ley número 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Señoras y señores, a continuación, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del organismo electoral, y el señor Julio Wilfredo Guzmán Jara, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, suscribirán de modo oficial el mencionado convenio. Se va a proceder al intercambio de instrumentos originales del contenido del convenio. A continuación, palabras a cargo del señor Julio Wilfredo Guzmán Jara, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Le brindamos un fuerte aplauso.
Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, doctor Francisco Tábara Córdoba, distinguidos miembros magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos funcionarios de CONADIS y de las instituciones presentes. Una vez más, los instrumentos jurídicos de orden internacional y nacional en materia de discapacidad nos muestran toda una ruta jurídica en materia de participación política de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, artículo 29, establece esos mecanismos que los Estados deben asumir en relación a la participación en el campo político, en el asunto administrativo y de función que las personas con discapacidad les corresponde como derecho ciudadano en cada uno de los Estados miembros. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de Estados Americanos, en la misma medida, en su artículo 3, indica el derecho a participar en las actividades políticas y administrativas de los Estados. Sin embargo, el Perú tiene avances significativos. La Ley 29973, una ley moderna, Ley General de las Personas con Discapacidad, que ha merecido el reconocimiento de instancias públicas como Naciones Unidas, aborda con seriedad la temática de la participación política. En su artículo 12 indica con claridad ese derecho a la participación, pero además adiciona que el sistema electoral nacional debe crear mecanismos, sistemas, procedimientos, infraestructura adecuada y naturalmente materiales que permitan que las personas con discapacidad participemos en el campo político, eligiendo y siendo elegidos. El artículo 10 del reglamento, el Decreto Supremo 002-MIN, que acaba de darse en el país el 8 de abril del presente, indica también con claridad el mismo tenor de cómo el sistema electoral del Perú debe abordar con esa misma tónica que lo hace la ley el tema de la participación política de las personas con discapacidad. En concreto, señor presidente, hemos acudido en segundo momento con usted a este tipo de convenios en relación a que el 9 de septiembre del 2013 la OMPE ha dado la resolución 176 justamente en materia de discapacidad, y con usted hace algún breve tiempo, a través de la resolución 952, se liberó de multas a las personas con discapacidad intelectual y mental. Esto en razón de la responsabilidad que el Jurado Nacional de Elecciones que usted preside y que CONADIS solicitó, hemos llegado a ese gran término. Sin embargo, hoy acudimos a un nuevo convenio para extender la exoneración de las multas a las personas con discapacidad en todos sus matices. Y aquí cabe destacar lo siguiente. Primero, que CONADIS tiene un compromiso de transferir la información de su registro, que a la fecha, señor presidente, es de 125.800 personas, pero también esto promueve a que las personas con discapacidad del país encuentren en nuestro registro nacional beneficios como este, y que cada vez que haya elecciones en el Perú, pasado 30 días tendremos el plazo de trasladarle dicha información, indicando los tipos de discapacidad. Es bueno también que la comunidad, la sociedad peruana, sepa lo siguiente, que nuestra última encuesta nacional especializada ha indicado que 1.575.402 personas con discapacidad viven en el Perú, el 5.2% de la población nacional. De esta, señor presidente, justamente el 89.7% está en capacidad de elegir y ser elegido,
es decir, de participar activamente en la vida política del Perú, y representa 1.412.589 personas. Repito, 1.412.589 personas. De esta encuesta se ha podido inferir que el 30% no ha acudido a votar. Significa 424.000 habitantes con discapacidad, frente al total nacional de 17.5%. Claramente se evidencia que la discapacidad es una condicionante que impide que las personas con discapacidad acudan a los sufragios electorales. De hecho, la discapacidad física ocupa el primer lugar por un tema de accesos, la discapacidad sensorial el segundo lugar, como es la ceguera y otros, audición, y luego vienen las discapacidades de orden mental e intelectual. Señor presidente, hablando en concreto, son 30.511.000 soles los que se estaría en este momento con la firma de este convenio haciendo viable de que las personas con discapacidad que por lo general no tienen recursos sean exonerados de este pago. 30.511.000 soles. Creo que es un aporte al país, creo que nos conduce a un tránsito de modernidad. Sabemos que en los países desarrollados el ir a votar es libre, no es necesario la obligación. En el Perú, a través de este mecanismo que el Jurado Nacional de Elecciones ha identificado, creo que vamos dando pasos mínimos, seguros, pero a esa condición de que las personas con discapacidad, que muchas veces no pueden ir a elegir, no tengan que pagar multas. En todo caso, mi reconocimiento a usted, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, al propio Jurado Nacional de Elecciones y todo su sistema, y también a ese gran equipo que me acompaña del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Seguidamente anunciamos en el uso de la palabra al señor doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, señor Wilfredo Guzmán Jara, permítame llamarle amigo, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Colegas del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Chávarri Vallejo, Aybar Carrasco, Cornejo Ramírez y Rodríguez Vélez. Señores funcionarios del Consejo de CONADIS, Fernando Tueste, jefe de OMPE, asesor de la Presidencia y del Pleno del Jurado, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, empleados, señores de la prensa, amigos todos. En efecto, esta es la segunda oportunidad que suscribimos un convenio con el señor Wilfredo Guzmán Jara. Fue el año pasado en este mismo escenario cuando firmamos el convenio con Ann Sullivan. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es de que se firmó el convenio y se implementó o se comenzó a implementar casi de inmediato, y tenemos aquí dos jóvenes compañeros de trabajo, que está Julio César y la niña que está por aquí, que están desempeñándose realmente y son un aporte a su familia y se están integrando, incorporando al staff de funcionarios o empleados de este Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no se firmó este convenio como un saludo a la bandera, sino que se comenzó a implementar y así será progresivamente, y creo que es un paso adelante, un ejemplo para otras instituciones del Estado. Lo fundamental de esto creo que es llenar de contenido al artículo 1 de nuestra Constitución Política, que dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Casi en los mismos términos o parafraseados, también rezaba el texto del artículo 1 de la Constitución Política anterior de 1979, que según algunos es la más avanzada que hemos tenido en nuestra profusa historia constitucional.
Bien, ya usted ha mencionado cantidades con una memoria realmente que yo no la tengo, ¿no? Sí, instrumentos internacionales y cantidades, ¿no? Yo tenía por acá anotado la Carta de las Naciones Unidas y todos los instrumentos. Y efectivamente se dice que según la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, es 1.575.402 personas tienen algún tipo de discapacidad. Pero esto de repente va a causar hilaridad, lo que voy a decir. ¿Cuántos somos los peruanos? 30 millones y pico. Creo que cada persona tiene algo de discapacidad. La memoria que tiene Wilfredo la envidio yo, ¿no? Para mencionar, ¿no? Exactamente, así que creo que esto hay que ir poco a poco replanteándolo, ¿no? Y digo, 1.575.402 personas con algún tipo de discapacidad, 5.2% de la población nacional. De ese total, 820.731 son mujeres y 754.671 son varones. Teniendo en cuenta estos principios éticos que legitiman la democracia y el Estado constitucional de derecho en nuestro país, resulta palmaria la necesidad de que todas las instituciones del Estado, pero no solamente el Estado, la sociedad en su conjunto, brinden la debida atención a este importante sector de la ciudadanía. O sea, no hay ninguna exclusión. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones se siente contento hoy día, ¿no?, de suscribir este convenio interinstitucional con CONADIS, en la persona de don Wilfredo Guzmán Jara, que tiene como propósito facilitar la tramitación del procedimiento de dispensa y o justificación de multas electorales para personas con discapacidad inscritas en el RENIEC. Y también es cierto, el año pasado, el 14 de octubre, creo que coincidió cuando el día que se publicó en el Diario Oficial Peruano esta resolución del Pleno del Jurado, se estaba suscribiendo este convenio con CONADIS. ¿Y qué dispusimos ahí? De mutuo propio, en el artículo primero, dispusimos declarar de oficio la dispensa para las personas con discapacidad mental o intelectual que no acudieron a votar en los procesos electorales realizados desde la entrada en vigencia de la resolución jefatural 508/2011, RENIEC, y el próximo proceso electoral de las nuevas elecciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a considerando. Dejamos a salvo el derecho de las personas con discapacidad física y sensorial para solicitar las dispensas correspondientes de conformidad con el reglamento de justificación, etcétera, etcétera. O sea, hay una secuencia, ¿no?, coherente en el actuar del jurado y de CONADIS en el avance de los propósitos de estos convenios. Este convenio que firmamos hoy día guarda perfecta concordancia con lo que hemos leído. Y, o sea, que eso significa que estamos avanzando. Vemos también que hay mucho progreso, de repente no con la velocidad deseada, pero tenemos ya jueces con discapacidad, ¿no?, tenemos fiscales, y no, antes se había avanzado en otras áreas, hay profesores que se desempeñan sin ninguna dificultad, pero ya tenemos jueces en nuestro Poder Judicial, algunos de ellos que tuvieron que recurrir a un proceso constitucional previamente, pero ya estamos avanzando en esto y el Consejo Nacional de la Magistratura en este caso lo sabe. Bien, entre los compromisos contraídos por el jurado figura el otorgar de forma gratuita y automatizada la dispensa o justificación, iría yo de oficio, no sé si eso lo dice el convenio, pero vamos a tratar de que sea así. Hago una exhortación a los funcionarios competentes para que no esperar de que haya instancia de parte, como se dice, o un pedido, sino que esto sea de oficio, ¿no? Y creemos que con las acciones sencillas como esta, sumadas a otras muchas desarrolladas por el Estado en su conjunto, vamos avanzando hacia el ideal de una verdadera sociedad inclusiva, verdaderamente inclusiva, democrática y libre, que dignifica a las personas que la integran, e instamos a todos a contribuir al logro de este objetivo que nos mejora como personas y como nación. Es decir, termino diciendo, darle contenido al artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado. Muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de esta ceremonia. Agradeciéndoles por su generosa asistencia, los invitamos a compartir un brindis de honor. Buenos días.